Hola, sean todos bienvenidos a la cuarta sesión del curso de desarrollo de aplicaciones para iOS. En esta sesión vamos a estar trabajando un poco sobre el uso de los controladores y vistas dentro de nuestras aplicaciones en iOS. Ya de hecho nosotros en semanas anteriores habíamos trabajado con este concepto, aunque no formalmente no lo habíamos definido, pero en esta sesión quiero mostrarles un poco en qué consisten estas vistas, cuáles son las vistas básicas del lenguaje y cómo trabajar con ellas. En principio, por cada vista o por cada ventana dentro de mi aplicación, yo requiero una clase que controle el comportamiento de dicha ventana o de dicha vista. Dentro de esa ventana o dentro de esa vista, yo puedo definir eventos asociados a ciertos componentes dentro de la ventana o incluso definir la inicialización y el manejo de esos componentes dentro de la propia vista. Ya nosotros habíamos trabajado con este concepto anteriormente, pero no de forma o de manera formal, no lo habíamos definido. Entonces, esto que está acá es lo que se denomina una vista. Son cajas negras para el desarrollador. ¿Por qué yo digo que son cajas negras? Porque, por ejemplo, en lenguajes como Java, tú sí puedes tener acceso directo al formulario o a tu ventana para escribir código dentro de esa clase que representa la ventana. Pero en el caso de iOS, estas ventanas para mí son cajas negras porque yo no tengo acceso directo al código. De hecho, si yo lograra abrir el código de una ventana en iOS, ese código estaría en XML, porque así es como de hecho trabaja Xcode, el diseño de las interfaces gráficas. Al final vienen siendo archivos XML que son traducidos en el entorno para generar estas interfaces gráficas. Por tanto, yo no tengo forma de, por ejemplo, añadir un botón dentro de la interfaz gráfica, hacer doble clic para ver directamente el código de la vista, sino que yo tengo que generar una clase que controle su comportamiento. Entonces, esto que está acá es lo que yo denomino, perdón, el controlador, es decir, son esas clases que controlan el comportamiento de una ventana. ¿Cuántos controladores tiene que haber a nivel de vistas? Bueno, ciertamente tú puedes encontrarte diferentes controladores. Por ejemplo, tenemos el primero que es el View Controller, que como su nombre lo indica, permite manejar vistas, es decir, son ventanas simples en nuestras aplicaciones de iOS. Tenemos el Table View Controller, que como también su nombre lo indica, permite controlar una tabla, es decir, un conjunto de elementos, un listado de elementos. Es muy útil cuando tú quieres agrupar estos elementos comunes o crear una lista de configuración en una aplicación, por ejemplo. También tienes lo que es el Tab Bar Controller, que como su nombre lo indica, genera una vista con un tab bar en la parte inferior. Un caso típico de esto es la aplicación de música de iOS, donde tú tienes justamente en la parte inferior un tab que te permite, al hacer clic sobre cada uno de los iconos, pues cambiar la vista que se muestra dentro de la aplicación. Yo no recomiendo utilizar un tab bar en el caso de que tengas muchas subvistas, o sea, muchas, digamos, subventanas que quieras mostrar, porque el tab bar se debería utilizar solamente cuando la cantidad de ventanas que se van a mostrar son bien puntuales. O sea, por ejemplo, voy a mostrar 3, 4, máximo 5 ventanas o 5 subvistas dentro de la aplicación. Porque ya incluir más de eso, más de esa cantidad de subvistas dentro de un tab bar, hace que sea bien engorroso el manejo del componente. Por último, tenemos lo que es el Navigation Controller o el control de navegación, que lo que permite es gestionar una navegación entre vistas, manteniendo siempre un nivel de jerarquía, es decir, una vista padre, una vista hija. Este componente se utiliza cuando tú quieres, por ejemplo, hacer clic sobre una ventana y quieres que despliegue otra vista con la opción de back justamente en la parte inferior. Tú puedes utilizar justamente este componente para permitir ese efecto y tener la ventana padre y la ventana hija. Al momento en que le des back a la ventana hija, pues eso lo que va a hacer es trasladarte directamente hacia la ventana padre, que fue quien llamó a esta ventana originalmente. Entonces, vamos a ir por partes aquí con los componentes. Primero, esto que ustedes ven acá justamente es lo que yo denomino el controlador. El controlador embebe lo que es la vista por completo, es decir, yo puedo controlar el comportamiento total de la ventana a través de esa clase controladora que yo eventualmente voy a definir. De hecho, el controlador van a poder verlo justamente en ese círculo naranja que se ve justamente en la parte inferior. Si tú haces clic sobre ese círculo naranja, tú vas a tener el control de la ventana completa, o sea, vas a estar hablando en términos del controlador de la ventana. Aquí en esta presentación yo estoy mostrándoles cómo es el manejo del controlador en una interfaz para iOS 6, pero de hecho en iOS 7 es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si trabajan con Xcode 5, pues aplica el mismo concepto.
Entonces, la vista contiene ciertos componentes propios del SDK de iOS, como pueden ser botones, como pueden ser labels, text fields, switches, etc. El controlador de una vista o el View Controller, definido formalmente como un elemento que pertenece a la clase UIViewController, es el controlador más simple que puede existir en iOS, porque básicamente te permite controlar una ventana. Entonces, lo que hace es controlar el comportamiento de un view simple. Es posible incorporar componentes LSK de iOS a esa vista embebida, como puede ser, digamos, un botón o un label o un text field. Y cuando se crea una clase que controle esta ventana desde Xcode, pues él autogenera un conjunto de métodos útiles, como pueden ser estos que están acá. Por ejemplo, el primer método que ven allí es didReceiveMemoryWarning y ese método, o ese evento mejor dicho, se va a disparar automáticamente cada vez que la aplicación reciba una advertencia de memoria, justamente abriendo esta ventana. Por ejemplo, en un caso extremo, supongamos que ya la memoria del dispositivo colapsó. Si tú tratas de abrir esta vista, él debería disparar ese evento para, en ese caso, realizar algún tipo de acción, por ejemplo, mostrar algún mensaje o simplemente cerrar la aplicación, etc. El otro método es el Load View y ese método se dispara automáticamente cada vez que la ventana está siendo cargada. Es decir, cuando tú estás haciendo la carga de esta vista en la pantalla, pues automáticamente se dispara este evento. El siguiente es el de ViewDidLoad y este evento se dispara es ya una vez que la ventana se ha cargado. Es decir, hay una diferencia entre el anterior y justamente este método, porque el anterior se dispara cuando la ventana se está cargando. Este se dispara cuando ya la ventana se cargó. El siguiente método, el ViewDidUnload, se dispara cuando ya la ventana se está descargando de la pantalla, es decir, ya cuando la vista está dejando de ser visible. Y el último método que ven allí es un método que se utiliza comúnmente no solamente en vistas, digamos, simples, sino en cualquier tipo de controlador de una ventana, que lo que indica es si la vista permite rotar la interfaz. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando roto el dispositivo, tú puedes rotar la vista para mostrar otro comportamiento diferente. Tenemos también otro componente para manejar interfaces gráficas acá, que es precisamente el UI Table View Controller, que como les había comentado antes, permite controlar el comportamiento de una tabla en iOS. Yo puedo generar un look and feel de dos tipos, que es plano y agrupado. El plano es tal cual como la agenda telefónica de iOS, donde tú simplemente ves un conjunto de elementos que están agrupados entre sí en una tabla y tú puedes hacer un scroll para recorrer digamos, cada componente de esta tabla. En el caso de tener una tabla agrupada, esto lo que indica es que tú puedes generar agrupamiento de elementos dentro de esta tabla. Entonces, un caso típico de esto es precisamente los settings del sistema operativo, es decir, los settings del teléfono te permiten agrupar componentes de acuerdo a un criterio. Entonces, tú puedes generar diferentes formas de agrupar tus elementos dentro de la tabla. Cuando tú creas un controlador que maneje este tipo de ventanas, automáticamente Xcode va a autogenerar los siguientes métodos que pueden ser útiles. Por ejemplo, el primer método que ven allí se llama Number of Sections in Table View y eso básicamente lo que hace es establecer cuántas secciones va a tener tu tabla. El siguiente método, el Number of Row in Section, lo que establece es cuántas filas va a tener la tabla por cada una de las secciones que tú definiste. Luego tenemos otro conjunto digamos, un conjunto de métodos aquí que te permiten disparar el método que va a ser el llenado de la tabla, el método que se va a disparar cuando tú selecciones algún elemento dentro de la tabla, métodos que te van a permitir indicar si tú puedes mover o no elementos dentro de la tabla, es decir, si la tabla es editable en el sentido de que tú puedes desplazar elementos de un lado al otro. Por ejemplo, algún método que te permita indicar qué vas a hacer tú cuando elimines un elemento dentro de la tabla, etc. Todos estos métodos los vamos a ver paso a paso a medida que vayamos avanzando en el curso y de hecho yo les voy a preparar unos videos adicionales aparte de esta clase durante la semana para que ustedes puedan ver cómo controlar cada uno de estos componentes. Luego tenemos un controlador que es el TabBar Controller que te permite generar una aplicación justo como la que ven aquí en la imagen. Es decir, tú tienes
una aplicación que tiene básicamente dos tabs y cuando tú haces clic sobre alguno de los tabs, pues eso lo que hace es desplegar la vista respectiva. Entonces, esto permite controlar el comportamiento de un conjunto de vistas que están agrupadas precisamente por la barra inferior. Tú puedes configurar varias vistas embebidas dentro del tab bar, pero ciertamente yo no recomiendo que sean más de 4 o 5, porque eso ya hace el manejo del tab bar pues muy engorroso y visualmente no se ve bien. Entonces, aquí no es necesario controlar una clase que controle formalmente el tab bar, solamente las clases que controlarán cada una de las vistas que yo vaya a generar aquí. Ahora, yo puedo embeber cualquier tipo de vista dentro de un tab bar controller, porque por ejemplo la primera opción del tab puede llevarme a un table view o puede llevarme a una vista simple, es decir, depende de lo que tú quieras hacer. Algunas preguntas frecuentes sobre el manejo de estos componentes tradicionales en iOS. Primero, yo puedo definir un evento directamente en una vista, o sea, básicamente como yo lo podía hacer en Java, es decir, yo puedo definir el evento o el action performed directamente dentro de la ventana, pues la respuesta aquí es no. Cualquier evento siempre tiene que ser implementado en su clase controladora. Tú no puedes tener acceso al código directo de la ventana o de la vista con la que quieres trabajar. Es posible modificar directamente el código de una vista, es decir, yo puedo abrir el código de la ventana y modificarlo directamente, pues la respuesta es no. Aunque parezca poco práctico, desde el punto de vista del desarrollo, permite garantizar la programación usando el MVC, porque de hecho esto es lo que yo les había comentado desde un principio en el curso, y es que Xcode te obliga a trabajar en MVC. Por tanto, tú tienes que abstraerte de tu capa de vista y generar todo lo que tú quieras controlar junto con los métodos para hacer ese control dentro de la clase controladora de la ventana. Por tanto, tú no vas a correr el riesgo de introducir el código para el control de la ventana dentro de la ventana per se. Entonces, básicamente con esto, Xcode lo que hace es obligarte a trabajar en MVC a juro y porque sí. Se puede tener una misma clase controladora para varias vistas, es decir, yo puedo generar una clase que controle el comportamiento de varias ventanas. Bueno, en principio sí, porque de hecho no hay nada que te lo impida. Pero a pesar de ello, yo siempre digo que cada vista o cada ventana es un mundo, porque cada ventana tiene sus propios botones, sus propios componentes, etc. Por tanto, mi recomendación personal como desarrollador es tener una clase controladora por cada una de las vistas que tú quieras tener en tu proyecto. Bien, digamos que este va a ser el resumen básico de la parte introductoria del manejo de controladores y vistas en iOS. Yo lo que voy a hacer es que a lo largo de la semana les voy a estar publicando algunos videos, por lo menos unos 2 o 3, para el manejo de cada una de las vistas que vamos a estar trabajando, es decir, el manejo de un view controller simple, del manejo de un table view, del manejo de un tab bar, etc. Entonces, pues mi intención es que ustedes tengan aquí la introducción y que puedan consultar el video a lo largo de la semana. Si han considerado que este video les puede ser interesante o que les ha resultado útil, pues no olviden marcarlo con el like y pues seguiremos en contacto durante la semana para montar los otros videos para el control de cada una de las vistas de forma individual.